¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como siempre les digo, espero sepan entender que todavía no estamos en tiempo de Fórmula 1. Vamos a hablar de otros temas también, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la libertad de expresión y esas cuestiones que preocupan tanto a situaciones en las cuales vemos países que eran plenamente conscientes de que para poder fortalecer la democracia era necesario justamente tener cierto nivel de libertad de expresión. Algo que nos ha llevado a pensar o a creer de que en definitiva hay cosas que antes no estaban tan claras o que aparentemente nosotros no recibíamos la información adecuada o apropiada para poder tomar nuestras decisiones. Cuando hablamos de política, ¿no? Obviamente el tema es un poco más complicado porque se hace evidente que hay políticos a los cuales les molesta que exista la libertad de expresión, es decir, que las personas puedan expresar sus ideas, puedan confrontar ideas, puedan discutir ideas y puedan incluso opinar o dar sus propias opiniones. Esto es lo más preocupante porque en una época en la cual supuestamente hay una gran diversidad de medios, digo diversidad de medios porque estamos ante un recambio, ante un cambio tecnológico que nos ha sorprendido absolutamente a todos. Piensen por un momento que yo hoy les estoy comentando, les estoy charlando respecto de un determinado tema, mientras quizás en otros medios de comunicación como son la televisión, la radio o los periódicos, ¿no? Que normalmente nos tienen acostumbrados a las noticias, tienen una opinión totalmente distinta. Vemos cómo quizás muchos de estos medios o estos viejos medios de comunicación, y para ello voy a tratar de esquematizar esto, para que más o menos tengamos una mirada respecto de por qué quizás está sucediendo lo que sucede en algunos países, en los cuales preocupa obviamente la libertad de expresión. Vamos al pizarrón, donde vamos a ver, obviamente, que eh, obviamente a los diarios, a la televisión, ¿sí? A la radio y a los periódicos, ¿sí? En algún momento hubo gente que consideró que esto estaba prácticamente en connivencia, es decir, estaban en acuerdo con ciertos políticos, porque bueno, pensemos por un momento que en una época la televisión, la radio y los periódicos eran los que eran los formadores de opiniones, ¿no? Porque allí estaban, obviamente, las personas supuestamente especializadas en temas políticos, económicos, pero claro, como siempre yo les digo, el nacimiento de las redes sociales tiró por la borda o al menos puso en duda lo que muchas de estas personas, o que muchos de estos periodistas opinaban. Se vio que muchos gobiernos o políticos le daban dinero, ¿sí? Dinero que era de nuestros impuestos, obviamente, y que como consecuencia de ello, lamentablemente para la televisión, tenía un condicionamiento, había condicionamientos de decir ciertas cosas y de dejar al margen otras, o incluso a veces mentir respecto de ciertas opiniones. Esto es lo que se ha descubierto justamente con el nacimiento de las redes sociales. Redes sociales que, por cierto, han cambiado la forma o los parámetros en los cuales nosotros estábamos acostumbrados a recibir las noticias, ¿no? Siempre para recibir las noticias o la opinión de el periodista especializado de turno, teníamos que esperar o al mediodía o a la noche, ¿sí? Era un clásico, escuchar las noticias, ver los programas en los cuales había periodistas especializados en política que hablaban con los políticos, pero claro, pasaron los años y nos fuimos dando cuenta de que muchos de esos diálogos estaban armados, eran diálogos mentirosos, eran diálogos que nos habían hecho creer algo que en realidad no era verdad.
Y claro, muchos dicen que justamente el soporte, uno de los soportes fundamentales, ¿no? De esa clase de políticos, y no digo de la democracia porque sería un error gravísimo decir que estos medios de comunicación que jugaron en connivencia con ciertos políticos eran el soporte. Es decir, yo creo que el soporte es cuando las personas pueden tener diferentes opiniones, ¿sí? Y no cuando los medios de comunicación hacen el juego, ¿no? A que uno es la oposición y otro es el medio oficialista, como sucede, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde nosotros tenemos medios que son, estamos hablando de la televisión, ¿no? Medios que son oficialistas y medios que son opositores. Bueno, claro, ustedes dirán, pero ¿qué pasaba con estos medios? Porque en definitiva uno tenía una parte de la razón y otro se la quitaba al otro, es decir, contradecía lo que estos políticos en sí, bueno, es decir, el oficialismo iba hacia unos medios y los opositores hacia otros medios. Claro, lo cierto era que en todo esto había lo que muchos denominan una torta de dinero, ¿sí? Que era la pauta oficial. La pauta oficial, es decir, el dinero que se le daba a los medios de comunicación para que estos pudieran tener podríamos decir, los gastos increíbles que tenían todos los medios de comunicación, la televisión, la radio y los periódicos, y que obviamente quizás, o probablemente digo, desconociendo totalmente cómo se manejaba, quizás el 60% era para el oficialismo y el 40% eran para los medios opositorios, quizás 70-30. La verdad que yo no sé cómo es la repartija esa de dinero, pero siempre hay que tener en cuenta que todo este dinero, ¿sí?, pertenecía a los ciudadanos, es decir, a nosotros. Es decir, es muy claro, ¿no? Somos nosotros los que pagamos los impuestos y teníamos a estos medios de comunicación que eran los que nos contaban una historia para tranquilizarnos un poco y, en definitiva, eso es lo que quedaba, ¿no? Después venía la corrupción y todos sabíamos en Argentina que nos empezábamos a enterar de todos los actos vandálicos que habían tenido los diferentes gobiernos, siempre cuando terminaban el mandato. Es decir, terminado el periodo en el cual el anterior gobierno caía en desgracia, y empezaban obviamente los periodistas de la televisión, de todos los canales, que ya ahora, los que eran opositores ahora eran oficialistas, y empezaban a criticar al anterior. Pero nos olvidábamos obviamente de los actos de corrupción de los nuevos, de los que estaban transitando. Esto ha cambiado, les vuelvo a repetir, porque primero, en primer término, la gente ha dejado de ver la televisión, ha dejado porque por una cuestión lógica, es decir, las personas trabajan y lo que tienen en su bolsillo, ¿sí?, no es un televisor, sino que es un teléfono. Teléfono en el cual reciben toda la información de todas las redes sociales y en las cuales, vamos a dar un ejemplo, la red social de Elon Musk, en la cual cualquiera puede hablar de lo que se le ocurre. Digo de lo que se le ocurre en el sentido de que hay gente que cree que la Tierra es cuadrada, otro que hay un elefante abajo, bueno, en fin. Todo, es decir, cada uno puede hablar, puede decir lo que quiera, puede opinar. Bueno, esto es la libertad de expresión, ¿no? Que tanto preocupa, vuelvo a repetir, quizás a la última camada de políticos, porque los nuevos políticos seguramente deberán tener que acostumbrarse y empezar a pensar que esta diversificación de medios, donde las redes sociales van a jugar el rol quizás más importante, ¿sí?, cada uno tendrá su opinión y cada uno podrá decir lo que quiera. A muchos les podrá molestar, a otros no tanto, pero es la realidad de la calle, la que cual muchas veces los políticos están un poco apartados porque, bueno, obviamente no es tan fácil para los políticos salir a la calle en estos tiempos, ¿no?, a dar la cara y a ver cuál es el semblante de la calle. Cometen algunas cosas que muchas veces son
muy complejas, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo les decía que entonces este advenimiento, ¿no? De las redes sociales cambió definitivamente el esquema o la forma en la cual las personas nos comunicamos. A ver, ¿quiénes van a tener que aprender un poco? O por lo menos van a tener que aprender a no mentir más. Van a tener que ser aquellos políticos que... ¿Hay políticos buenos? Supongo que sí, no sé lo que opinarán ustedes. Yo creo que alguno bueno hay. Algunos son los que no mienten, algunos que no necesitan llevarse lo que no es de ellos. Yo calculo que hay algunos políticos. Entonces creo también que lo único que hacen las redes sociales es sacar a los malos políticos, ¿sí? Es decir, es terminar con ese parasitismo que había o esa corrupción, ¿no? Entre políticos y medios de comunicación, que en definitiva hoy, como cualquiera puede ser un periodista, un informador, puede ser un opinador, ¿sí? Un opinador, un informador, que puede haber gente que quizás esté totalmente en desacuerdo. Sí, totalmente, está bien. ¿Cuál es el problema de estar en desacuerdo? No es ningún problema. El problema es cuando hay gente que se arroga o que cree que ellos tienen la verdad absoluta. Es decir, bueno, ya suena un poco a tiranía, ¿no? Esas cuestiones que lamentablemente el mundo, yo creo que en la era ya de la cibernética, de las redes sociales, deberían eh, irse para siempre, ¿sí? Y ver, obviamente, la ciudadanía de quiénes son aquellos últimos políticos que todavía tienen esas ideas para, obviamente, dejarlo de lado, es decir, no votarlos nunca más y elegir a otra gente que tenga una perspectiva o una visión distinta para poder mejorar el país y para que no sean unos pocos, ¿no? Las que se llevan todo el dinero, sino que se reparte un poco mejor. Más allá de la ideología, ustedes saben que yo personalmente no me gusta hablar ni de un político, ni me gusta hablar de una ideología determinada, sino que me gusta charlar con ustedes de una forma totalmente neutra, simplemente viendo cuáles son los puntos en común que nos pueden unir y nos pueden llevar a tener un poco una mejoría, ¿no? Una mejoría, una forma de administrar mejor la cosa pública, es decir, todas esas cuestiones que se deben terminar más allá de aquellos que seguramente hay gente que en en todo este lío tiene algún tipo de beneficio. Bueno, lo siento mucho por ellos, pero si los tienen que perder en beneficio de la mayoría, los deberán perder y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que premiar realmente a las personas que hacen bien las cosas, a las personas que trabajan, las personas que no mienten, las personas que no roban, en fin, las que hacen el bien común. Así que bueno, amigos, mire, yo llego hasta acá para no hacerlo más largo el video. Como siempre les digo, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Así no somos pocos, sino que somos mucho más. Seguramente ya llegará en algún momento la Fórmula 1. Recuerden que el 25 de enero creo que se hace la presentación de los equipos de la Fórmula 1 en el O2 Arena en Londres. Y bueno, allí sabremos quiénes serán los pilotos definitivos que van a estar en la grilla de partida, más allá de las especulaciones que se hacen por internet y en los diferentes lugares en los cuales se habla de estos temas. Así que bueno, amigos, los quiero mucho, les dejo un fuerte abrazo, espero que nos veamos pronto y seguramente nos vamos a ver en el próximo video. Chao.